¿Cómo están, amigos de Radio 21? Pues el día de hoy me encuentro aquí en el pueblo de San Pedro Atocpan, donde se está llevando a cabo el 40 aniversario de esta gran feria del mole que se está volviendo un espectáculo a nivel nacional. Y es que aquí vamos a encontrar más de 150 sabores y variedades de todos los moles. Pero bueno, no les platico más. ¿Qué les parece si me acompañan a vivir y a degustar de esta gran feria nacional del mole? Vámonos, vente, carnal, sígueme. Vente, papi. La Feria del Mole dio inicio en mayo de 1977 a raíz de querer dar a conocer los productos a todo México. Se arrancó con 4 días de feria y ahora ya son 23 días consecutivos. En esta ocasión, del 1 al 23 de octubre. La primera Feria Nacional del Mole se realizó en las afueras del pueblo, en el paraje de Yenhuitlalpan, con apenas 4 restaurantes y 4 puestos de mole, y no en octubre sino en mayo, durante la fiesta de la Ascensión del Señor de las Misericordias. Pero surgieron divisiones en el pueblo porque algunos decían que se aprovechaba la fiesta religiosa para la venta del mole, por lo que se cambió la fecha y se amplió de 4 a 15 días. Después fue creciendo hasta lo que hoy conocemos como la Feria del Mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. Ahora sí ya me encuentro con uno de los organizadores de esta Feria Nacional del Mole y estamos con mi querido amigo Librado Arista, que de verdad un gran esfuerzo todo esto de celebrar los 40 años de la Feria Nacional del Mole, ¿no? Así es, estamos en nuestro 40 aniversario. Esperamos que asistan todos, están invitados, todos en general, que asistan a nuestra gran feria, que viene de tradición en tradición, especialmente invitados. Año con año los esperamos a todos con los brazos abiertos a degustar nuestro mole almendrado. Mi querido Librado, la verdad es que yo juraba que el mole era de Puebla y me dices, más bien tu chavo hace rato me dijo que estaba muy equivocado, que realmente la capital del mole y donde nace es donde se hace la feria, que es aquí en San Pedro Atocpan. San Pedro Atocpan es la capital del mole. Aquí lo procesamos, nuestro mole almendrado, que lo promocionamos. El mole poblano, pues no lo hacemos de menos, pero es un mole muy bueno también. Pues la verdad es que nada más de ver los platillos que aquí tenemos, pues ya se me está abriendo el apetito, pero descríbenos un poco de estos platillos. Mire, por ejemplo, tenemos acá el pipián, que se puede combinar con carnita de cerdo, con pollo, con pato, con codorniz. Tenemos nuestro mole almendrado, que es lo que promocionamos, con una pierna de guajolote, nuestras enchiladas. Pero ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Qué encontramos en la Feria Nacional del Mole? En la Feria Nacional del Mole, aparte de degustar de los 40 restaurantes que los espera con sus platillos favoritos, los que ya mencionamos, tenemos variedad de elencos artísticos. Tenemos los voladores de Papantla, la Guelaguetza, tenemos puestos de artesanos que nos visitan de varios estados de la República. Pues bueno, la verdad es que un gran orgullo estar aquí parado contigo como uno de los organizadores y sobre todo de degustar estos grandes platillos, porque la verdad es que sí le vamos a entrar a todo. Sí, adelante, están riquísimos. Están invitados, así, esta es su casa, los invitamos con amor, que vengan todos para que degustemos esta gran variedad de platillos y adelante. Pues ahora sí, ya lo dijo Librado, mientras nosotros le entramos, nos vamos a ir, ahora sí que primero un bajón y ya después el pachangón, porque va a haber al rato los grupos y en la noche se va a poner esto de peluche. Muy bueno, sí, así es. Después de degustar una buena comida, ir a bailar. Ya lo dijo Librado. Vámonos. Ahora sí, pásame a cuál le voy a entrar. Y bueno, seguimos en esta Feria Nacional del Mole y ahora estamos en el área de recreación y entretenimiento. ¿Qué pasó? Aquí estamos con Chapa. ¿Tu nombre, carnal? Joaquín. ¿Y por acá? Jesús. ¿Ustedes vinieron por el mole o nada más vinieron a beber y a ver mujeres y al bailongo?
Por todo eso y más. Este sí es intrépido. ¿Y tú? Tambor. Muy bien. Oye, carnalito, pero no le piensan llevar. Mira, yo sí le llevo a mi mamá su mole. Pero ¿y ustedes no le piensan llevar nada a la jefa? Ahorita a ver qué armamos todavía. Oye, carnalito, y bueno, tú en este caso, ¿a qué vienes a la Feria Nacional del Mole? No, pues a pasarla bien un año más, gracias a Dios, y pues a beber con los amigos y todo eso. Ahora, ¿para usted qué representa estar en esta Feria Nacional del Mole? Uy, pues mucho, porque somos mexicanos. Claro. Y porque nos gusta el mole. Y porque venimos a esta fiesta todos los compadres, que cada año venimos aquí. Claro. Mira nada más qué bonito ahí. El molito. ¿Ese para cuándo lo piensa guisar? ¿Para el fin? Sí, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo va a hacer? no sé, aquí. La única que sabe es O sea, presumiendo no, sí, pero ella va a cocinar. Muy bien. que va a cocinar. Perfecto. Y mira, una convivencia sana, estando un ratito platicando y echando la recreación como debe de ser. Así es. Y ahora ya nos brincamos aquí a otro local en la Feria Nacional del Mole y estamos con doña Estela Ríos, que ya también unos añitos lleva dedicándose a esta cuestión gastronómica de vender el mole. Claro que sí, mire, mi mamá hacía mole, ahorita nos dedicamos nosotros y tengo a mi hija que también se dedica al mole. Entonces prácticamente somos 3 generaciones que nos dedicamos al mole. Claro. Ahora por ahí estamos platicando que originalmente el mole que todos conocemos y que sabemos que es originario del estado de Puebla es el mole poblano, ¿no? Pero aquí se empezó a hacer una variedad de diferentes moles. Sí, claro, o sea, nosotros empezamos a usar las especies finas como son almendra, nuez, piñón, avellana y empezamos a integrarlos al mole y la fruta seca, la manzana, la nuez y todo eso, entonces empezamos a innovar sabores. Claro. Por eso sacamos moles de nuez con almendra, le echamos arándanos en lugar de pasitas y la manzana se le pone en lugar de plátano para hacerlo más ligero al estómago. Lo podemos hacer con cola de res, por ejemplo, el adobo. Se puede hacer con cola de res, con conejo, lo podemos hacer con carne de cerdo, con carne de pollo. El mole verde igual se lleva con las 3 carnes, de pollo y de res y de cerdo. ¿Con cocodrilo no se podrá? A lo mejor sí, ¿sabes? Ya. No, bueno, es que también hay restaurantes donde venden carnes exóticas. Ahí está el mercado de San Juan, ¿no? Han vendido el avestruz, me imagino que también ha de salir muy rico con mole, porque Claro. pues es, El mole va con todo, ¿no? claro. Y bueno, ya encontramos al esposo de doña Estela, ya la entrevistamos a la señora y nos platicó de cómo se dedicó a esta cuestión pero estamos con el que realmente lo prepara, el que anda de aquí para allá comprando los chiles, dándole al metate, ¿es verdad? Bueno, en la actualidad ya No. ya tenemos muchos molinos que precisamente por la tecnología ya tenemos las turbinas, los de disco, los de martillo y ahí es donde procesamos ahorita el mole. Bueno, pero a usted le tocó que la abuelita todavía ahora sí que se moliera ahí. Sí, se molía en molinos de piedra. Yo desde que recuerdo, ahí por los años 60 yo empecé con mi mamá, pues como jugando a ayudarle a preparar mole para que ella nos entretuviéramos yo y mis hermanos. Pues nos ponía ahí como a escoger los chiles, a pelar los ajos, ayudarle a picar plátano. Entonces así fue como empezamos como jugando y cuando nos dimos cuenta pues ya sabíamos elaborar bien el mole, al 100%. Ahora, ¿a qué hora se levanta usted a preparar el mole? Pues tenemos una rutina ya por costumbre levantarnos 6:30 a las 6 de la mañana. 6:30, fíjate nada más, la gente tan chambeadora, 6:30 aquí ya hay movimiento. Yo a las 6:30 me estoy oliendo el quinto bajo las sábanas. Sí, y empezamos a seleccionar los chiles. Aquí como todavía nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo artesanalmente, tenemos que ir seleccionando los chiles, tenemos que ir carneando. También los condimentos, lo que es la semilla de calabaza, el ajonjolín, cacahuate, se tiene que escoger para que no lleve nada malo. Claro. Se tiene que ir friendo todo lo vamos haciendo con calma. Nos llevamos a veces hasta 2 días preparando una maquila, hablando de aproximadamente 500 kilos, porque es artesanalmente. Y bueno amigos, estamos con el campeón, me enorgullece estar con el campeón, que en el 2013 ganó el primer lugar aquí en la Feria del Mole. Mi querido don Andrés, ¿cómo está?
Pues mire, aquí buenas noches ante todo y platicando de nuestros productos y presentaciones de toda la variedad de nuestros productos en San Pedro Actopan. Como el significado del mejor mole es el mole almendrado, auténtico aquí en San Pedro Actopan, así como el mole de frutas, el mole de cereales y también muchos más. Tenemos el manchamanteles, el mole de caderas, el remole, el chilmole, el mole de ladrillo y el mole blanco. Aquí en San Pedro Actopan es la tierra del mole, llegando a medio kilómetro del sureste del Distrito Federal en el kilómetro 18 de la carretera Xochimilco-Huastepec. Está la Feria Nacional del Mole y en el medio kilómetro se huele ese sabor auténtico, gastronómico, nacional, en una cultura de acá del pueblo de San Pedro Actopan, nahuatlaca, de generación en generación. Nosotros llevamos 3 generaciones dentro de ver la calidad de nuestros productos finamente balanceados, proporcionados, dándole una textura, un sabor único, que aquí en San Pedro, en la Feria Nacional del Mole, la edición 2016, los espera con los manteles largos para mancharlos de mole y un buen sabor de mole en 157 variedades y presentaciones de mole que usted va a probar y los invitamos. Hemos 40 restaurantes y 30 stand de mole donde usted puede degustar ese mole en su casa también. ¡Ay, qué bonito speech! Un aplauso, se lo merece. Niñas, aplaudan por el amor de Dios. Muy bien, don Andrés, por algo tiene el primer lugar, ¿no? Sí. Mire, la experiencia en el primer lugar fue un reto, pero ese reto pues fue una experiencia no nomás para mí, sino que para mi familia y para la comunidad de San Pedro Actopan. Ese reto es retener el primer lugar a nivel nacional del mole almendrado. Perfecto. Sí. Pues bueno, ya lo saben, si quieren probar su rico mole de aquí de don Andrés, en pantalla están apareciendo sus teléfonos, su dirección, y él hace entregas en toda la República Mexicana. Pero ¿qué les parece si mientras seguimos nosotros aquí en la Feria del Mole, vamos un corte? Porque el señor me va a dar a degustar, dice que para la familia, para ver si es cierto, a ver si... Sí, más que nada le voy a dar una porción de mole donde va a desgustar con la familia y va a regresar por la calidad, el sabor y el nutrimiento que tienen nuestros productos aquí en San Pedro Actopan, 100% nacional. Muy bien, vámonos un corte, un aplauso otra vez por el amor de Dios. Andrés, ra, ra, ra.